noches, queridos hermanos y hermanas. Agradecer al equipo técnico de la Marca de Cristo, a los pastores, a los mentores, a los líderes, a todas las personas las cuales están aquí presentes y también nos están viendo por el canal del fanpage del Ministerio Espiritual Las Marcas de Cristo, el canal de YouTube y por las otras plataformas. Gracias por estar acompañándonos y queriendo saber más de lo que es estar con la presencia de Dios. Lo cual esto, para muchos, los cuales creen que es lo mismo y hablan lo mismo, no es lo mismo. Porque al igual que la comida es comida, pero hay un montón de variedades de platos de diferentes zonas, también con la palabra de Dios no es solo una, son varias ramas que uno tiene que tocar para poder saber y distinguir entre lo bueno y lo malo, que es lo que todos nosotros queremos, querer ser buenos. No hay nadie que diga yo quiero ser malo, todos dicen yo quiero ser bueno, pero muchos no saben cuál es el camino. Y precisamente cuando uno no toma lo que es un buen camino, surgen muchas complicaciones. Porque hace una voluntad la cual no es la debida, guarda Dios. Dios lo que quiere es que todos hagamos la voluntad de Él y seamos felices haciendo lo que más nos agrada. Pero vienen las complicaciones las cuales uno, por estar conectado al mundo y poseer cosas las cuales son del mundo, uno es vulnerable a que Satanás pueda influenciarte y hacerte creer que la voluntad es tuya cuando en realidad es de él. La voluntad de Satanás es perdición, pero él es astuto y te hace creer que esa voluntad es tuya. Y te la promete de tal manera que te ofrece cosas materiales, lo que más te va a agradar. Eso es la voluntad, no tuya, sino de Satanás, la cual tú sabes que te va a perjudicar, porque es la que en primera instancia viene a la mente. Es lo primero el pensamiento que viene a la mente para perturbarnos y hacernos caer en el pecado. Es lo primero. Después viene lo que es la voluntad de uno. Cuando uno está con su propia voluntad, está como una persona, una balanza. Es como una balanza, que no sabe si derecha, izquierda, qué pesa más, qué pesa menos. Porque cuando uno hace su propia voluntad, sirve a dos señores. Y no se puede servir a dos señores. Por lo tanto, es peligroso, inclusive, que una persona haga su voluntad. ¿Por qué? Porque esta persona hace lo que es bueno, hace lo que es malo, y se trastorna su mente a tal punto de que al final lo malo va a salir más. Lo malo va a persistir, lo malo va a quedar. Porque entre una lucha entre el bien y el mal, cuando se trata que el ser humano batalle, siempre gana el mal porque el ser humano no tiene la suficiente voluntad centralizada en Dios para poder tomar dominio de su cuerpo y decir yo sirvo a Dios. Y cuando me refiero a servir a Dios, me refiero a las acciones las cuales conllevan servir a Dios. Porque uno puede decir yo sirvo a Dios, pero con las acciones demuestra lo contrario. Por eso nosotros tenemos que saber que Dios tiene muchas buenas cosas para nosotros. Pero es que nosotros nos sometamos a su voluntad de Él. Y para saber lo que es esta voluntad a la cual Él quiere que nosotros hagamos, pero no nos va a obligar, nosotros tenemos que tener bien en claro lo que es la ley de lo que
Dios nos da. La ley de Dios. Porque hay bastantes leyes, muchas. Pero la ley de Dios es la principal y la que debemos saber. Esta ley es la que nos va a brindar un mejor camino a seguir adelante. La ley de Dios contiene lo que son los mandamientos. Recordemos los 10 mandamientos, la cual Dios dio a Moisés para que Moisés transmitiera al pueblo. Al Moisés transmitirlo al pueblo, la gente pudo tener este perdón. Pudo prepararse para que recibieran al Mesías. Así que la voluntad de Dios era que la gente obedeciera lo que Moisés había mandado, que cumplieran. Pero en ese tiempo ya muchos hacían su voluntad, muchos ya hacían lo que se les daba en gana, muchos ya criticaban, juzgaban, hacían un montón de cosas malas. Por lo tanto, Moisés dio las leyes y la gente tenía que acatarlas. Así no le gustase, tenían que hacerla, porque eso era la voluntad de Dios. Ahí se ve cuando uno está haciendo lo que es la voluntad suya y cuando está haciendo la voluntad de Dios. Porque todo el pueblo de Israel decía, yo quiero seguir a Dios, pero con sus acciones seguían a lo que era Satanás. Por lo tanto, para seguir a Dios tenían que someterse a la ley de Él. Por eso es que en el Éxodo 21, 17, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. A veces Dios nos tiene que decir, hey, yo te di la vida, yo te puse aquí. No te pido que agradezcas, pero te pido que devuelvas eso. De casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de él. Esto es lo primero que él dijo. Como sabemos, los egipcios ya tenían sus dioses. Y había una gran confusión. Y los egipcios habían transmitido esa voluntad a los israelitas y ellos estaban confundidos. A pesar de que ellos, tal vez porque todos servían a otros dioses y lo veían como bueno, ellos creían también es bueno. Pero vino Moisés y dijo, no es bueno, porque a un solo Dios servirás, a un solo Dios adorarás. Amén. Entonces, eso es lo que pocos hicieron, adoraron a un solo Dios. Mientras que todos adoraban un montón, solo se adoraba a un solo Dios. No se hará imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por lo tanto, nosotros no podemos adorar lo que son símbolos, o pues estatuas, o cualquier cosa la cual uno determine que es su Dios, a un objeto. Nada de lo que está en la tierra. Uno tiene que adorar a Dios dando gracias a Él, haciendo lo que es su voluntad. Ahora, sigue lo que les decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Veamos esto. Muchas personas dicen ser de Dios, muchas personas dicen honrar a Dios, pero con sus acciones demuestran totalmente lo contrario. Su comportamiento no queda y no deja bien a Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Con solo nombrar a Dios no significa que Dios ya le va a perdonar o Dios va a ser su defensor indudable. Tú digas que crees en Dios, no basta.
para Dios esto no es que tú digas ya es el requisito máximo, no, porque hasta Satanás mismo cree en Dios. Así que si nosotros tomamos a Dios en vano para zafarnos de un problema o querer poner de garantía a alguien, no, porque Dios no nos va a resguardar. Él no va a resguardar esto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nosotros tenemos que entender que en este momento, las personas las cuales estaban tan pegadas a lo que era Satanás, ya que habían estado en una nación la cual adoraba ídolos, la cual eran maltratadores, entonces estas personas, al desconocer a Dios, al verdadero Dios, ¿qué hicieron? Necesitaban algo, un lugar que era el templo que se hizo, el Arca de la Alianza, para que ellos pudieran orar, pero también se necesitaba un día en el cual adoraran. ¿Para qué ese día? Para que quedara en sus mentes guardadas, y cuando en el momento en el cual viniera el Mesías, ellos ya dijeran, el día ha llegado, nosotros ya estamos preparándonos, como una clase. Ese día yo tengo que ir a clase porque tengo que saber más, conversar más de lo que es de Dios. Por eso se hizo este día. Y sabemos que cuando vino Jesús, Él rompió el sábado, porque Él tenía que ayudar a los demás, porque el tiempo ya había llegado, Él ya había llegado el Mesías. Por lo tanto, el Mesías hizo una reforma de las cosas las cuales antes en ese tiempo se hacían, después ya no. Honrar a su padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6, no matarás. No matarás, no es justificación. Muchas personas dicen, pero yo mato, si yo no mato, ¿que lo dejo libre? No, no mates, déjalo vivo, porque el único que debe quitar la vida es Dios. Él da la vida, por lo tanto, Él decidirá cuándo nosotros se acaba. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la envidia, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no serás envidioso, no harás la voluntad de otros, harás la voluntad de Dios. Porque muchas personas envidian todo y con tal de tener eso hacen daño. Y yo te pregunto, ¿es la voluntad de Dios hacer esto? No, esa es la voluntad de Satanás que te hace creer a ti, porque te susurra al oído diciéndote, tú también puedes hacer esto, tú también lógralo, vamos, hazlo. Eso te susurra él en el oído, pero no está bien. No está bien. Uno tiene que aprender a escucharlo de Dios. ¿Y cómo yo puedo aprender a escuchar a Dios? ¿Cómo? Leyéndolo, visitándolo, viéndolo a través del prójimo. Cuando vino Jesús, Él cambió esto. Eran 10 y Él lo reformó, lo cual vamos a ver más adelante. ¿Por qué hizo esto? Veamos. ¿Cuál es el principio básico de la ley de Dios? ¿Cuál es la base de todo? La base de Dios. En Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La base de la ley de Dios es el amor, pero el buen amor, el amor verdadero, no el amor falso, el cual muchas veces dan. Me refiero a ese amor verdadero, el cual está con Dios.
y Dios lo da a todos sus hijos para que ellos puedan compartirlo. Sin amor no se hace nada. Sin amor no hay ganas, no hay motivación, no hay deseo, no hay una acción, no se provoca nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener eso. Y nosotros lo tenemos latente dentro de nuestro corazón. La ley de Dios se resume en el amor. Recordemos lo que les estaba diciendo antes, de que cuando Cristo vino, Él sintetizó los 10 mandamientos. Solo dijo 2. Pero estos 2 venían con todo. Todo. Eran los mismos 10. Pero en 2. Y uno dirá, ¿cómo es esto posible? Que de 10 bajen a 2. Uno dirá, bueno, 7, 6, sí, pero 2, solamente 2. Qué impresionante. Pero sí, el Mesías lo hizo. Mateo 22, 37, 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero, o sea, este fue el primero que Él dijo y nosotros tenemos que tomar de ejemplo. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Cristo. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y más grande mandamiento que nosotros tenemos que hacer para poder lograr todo. Amén. Y el segundo es continuo, semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo. Todos se quieren, todos se aman, todos se preocupan por uno. Todos ven que yo estoy bien, yo he comido, yo he dormido, ahí está yo. Pero el prójimo es al cual tú tienes que ayudar. Por lo tanto, ayúdalo, vete en él. Imagina que el prójimo eres tú y no te estás viendo bien. Por lo tanto, bríndale la ayuda. ¿Y cuál es el otro? Ya ninguno, solo 2. Porque cumpliendo el primero, ahí viene el segundo. Y cumpliendo el segundo, ¿tú qué mal le vas a hacer a tu prójimo? ¿Y tú qué mal le podrías hacer a tu prójimo si amas a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, tu corazón y tu alma? ¿Qué mal? Ninguno. Por medio de Cristo, nuestra relación con la ley de Dios queda aclarada. Nosotros siempre en el Antiguo Testamento eran 10 mandamientos, era una ley muy firme que la gente tenía que cumplir. La gente estaba muchas veces sometida con ira, cólera, tener que hacer esto, pero era necesario. Vino el Mesías y sintetizó todo y lo hizo en 2. Y la gente aún así no obedecía, pero Él lo dejó bien claro. En Mateo 5, 17, 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrograr, o sea, desestimar, cancelar, borrar. Yo no estoy diciendo eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir, o sea, que la gente lo cumpla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, la gente tiene que entender que Cristo vino para completar lo que faltaba. Lo que muchos dicen, no, yo creo que Dios sí es amor y hay que amar y hay que permitir todo, no. Porque muchas personas confunden, yo amo a Dios, yo amo al prójimo, pero también quiero hacer lo que yo hago. Pero ahí está el problema, que no es lo que uno quiere hacer, sino lo que Dios da. Por lo tanto, uno tiene que seguir leyendo, porque una persona a la cual escuche esto, amarás a Dios
con toda tu mente, tu cuerpo, tu alma. Entonces dice, bueno, yo ya lo hago. Entonces amarás a tu prójimo, también. Y entonces se ponen a tomar, se ponen a fumar, se ponen a hacer cosas indebidas, pero dicen, pero yo amo a Dios, amo a mi prójimo porque hacemos los dos lo mismo. Pero es que los dos se están cavando el hoyo. Un ciego está hiriendo a otro ciego. Por lo tanto, no se están ayudando en realidad. Y la gente malinterpreta todo esto. Por eso es que la única manera de saber esto es escudriñando las Escrituras. Así que Cristo no vino a desestimar, no vino a quitar el Antiguo Testamento. Vino a mejorarlo, a actualizarlo. Las cosas las cuales eran complicadas en ese tiempo, como por ejemplo hace tiempo que uno podría hablar con una persona de otro país desde la comodidad de su casa. Ahora lo puede hacer, pero no es que haya quitado eso, no ha quitado la idea, la ha mejorado. Jesús hizo lo mismo. No quitó la idea de los mandamientos, sino que los mejoró para que la gente pudiera entender mejor y no tener que estar contando, ¿qué es? No. La ley de Dios ofrece dirección, pero no justificación. O sea, Él te da el camino, pero no te va a justificar por qué estoy pasando esto o por qué me sucede esto. No. En Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, yo cumplo todo lo que la ley me dice, Señor. Por lo tanto, usted tiene que ser bueno conmigo. Solo porque cumples la ley, pero eso es tu deber. Sino por la fe en Jesucristo. Uno es amado, uno recibe el amor de Dios cuando tiene la fe en Cristo. Ahí comienza el amor. No que la gente dice, miren, yo, Dios, estoy cumpliendo lo que son las leyes, así que me tienes que ayudar, me tienes que dar esto. Lo haces nomás para tú poder ser justificado y recibir algo a cambio. Entonces no tienes el amor. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley. O sea, no porque uno está obligado a obedecer la ley, uno va a tener que recibir de Dios. No. No es que tú vas al trabajo, yo no quiero trabajar ahí, lo hago por el dinero, y mi jefe va a decir, no, igual te pago porque estás trabajando. No, con Dios no es así. No es que Dios diga, bueno, hago esto, porque ya quiero recibir de Dios. Dios te dice, no, no te preocupes, vete. Ven cuando de verdad quieras. Así es. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie que diga, mira Dios, yo estoy siendo bueno, no estoy matando a nadie, no estoy insultando a nadie, así que tienes que ser bueno conmigo. No, no es que uno va a ser justificado por las obras, sino va a tener justificación por la fe en Cristo. Y nuestro deber es obedecer lo que son las leyes de Dios. Eso es nuestro deber. Pero que no muchos hacen la voluntad del Padre, sino la del diablo. En Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este tema. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, no le tengas miedo, sino temerle respeto. Saber que Dios es un ser tan poderoso que te ama y misericordioso, y que debemos tener en cuenta que debemos preservar y cumplir lo que Él nos ha dicho. La justicia divina. ¿Qué conexión hay entre la ley y el pecado? En 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando uno comete pecado, por más pequeño que sea, infringe lo que es la ley de Dios. ¿Y a quién está agradando? A Satanás. Ahí está. Infringen lo que es la ley. Por eso nosotros tenemos que obedecer y tener en cuenta las cosas de Dios
para no ser ¿qué? No ser engañados. ¿Es necesario guardar todos los mandamientos? Ahí está la gran confusión. Miren, son mandamientos que muchos dirán, wow, pero yo no hago nada de esas cosas. Pero para eso vino Cristo, para poder decir esos dos y que se obedeciera plenamente. En Santiago 2, 10, 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, o sea, yo obedezco la ley, pero hago otras cosas que no están en la ley y que son malas, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si mientes, haces transgresión de la ley. Pero no dice, no mentirás, no. Dice, no vayas a hacer cosas malas. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar a Dios para que Él nos instruya en las cosas buenas y malas. ¿Podemos conocer a Dios sin guardar sus mandamientos? En 1 de Juan 2, 4, 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está con él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. El que de verdad diga, yo le sirvo a Él es el que está perfeccionando su amor. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, como anduvo Cristo, uno debe también andar así. Saber cómo es el ministerio de Jesús. Conocerlo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? En Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, que uno por estar cumpliendo la ley, diciendo, la hago para que Dios me recompense, no, Dios va a hacer eso, porque nadie es justificado por las obras. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, que tú obedezcas la ley, tú ya te das a conocer lo que es el pecado. La ley no es que no la debes hacer, pero tú ya debes entender por qué no debo hacer esto. Porque la ley te alerta de lo que es el pecado. Te dice, no matarás. Matar ya es pecado, no adulterarás, porque adulterar es pecado. No adorarás porque adorar a otros dioses es pecado. Ya entiendes lo que es el pecado. Esto es lo que es la ley. Y te lo resalta para que no lo hagas. Todo lo que Dios dice que es malo, es malo. Ahora, ¿somos salvos por guardar la ley? En Romanos 3, 27, 31. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Un hombre, tal vez, un humano puede vivir toda su vida obedeciendo a Dios y no saber lo que son las leyes de Dios. Pero obedece a Dios y Dios le instruye. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles y de todo aquel el cual los sirva, sin denominarse a un grupo en específico. Todo quien siga a Dios, viene de Dios. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que son de fe. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, una persona que tenga fe y sirva a Dios va a cometer algo o una infracción a las leyes de Dios, sino que confirmamos lo que son las leyes de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos entender en todo momento. Que la voluntad de Dios es que obedezcamos sus leyes. La voluntad de Él es que nosotros seamos felices y hagamos lo que nos gusta. La voluntad de Satanás es hacernos creer que vamos a hacer lo que nos gusta, pero en realidad lo que estamos haciendo es cavando nuestra propia tumba. Y nosotros no debemos hacer eso, sino seguir persistiendo en todo momento,
seguir adelante y no caer en lo que son las acechanzas del diablo. Recordemos esto, queridos hermanos y hermanas. Antes de despedirnos, agradecer a los hermanos, hermanas. Gracias por apoyar a los pastores evangelistas que están dando la palabra. Donación, ofrenda, víveres. Están identificados con el fotochel del ministerio Las Marcas de Cristo. Estas personas las cuales dan, aunque sea una moneda, ya Dios las ama. No las bendice, las ama. Porque el amor es más fuerte. El amor es la base de todo. Por eso vean a Dios en el prójimo. Esas personas las cuales apoyan a los que son los pastores, a los evangelistas, a las personas que salen día a día para ver por los demás. Esas personas son las que apoyan y ven a Dios en el prójimo. Porque la pobreza, dijo Cristo, siempre va a existir, porque la gente tiene corazón duro. La mentalidad que tiene es muy pobre. Sino más con Jesús, ya la gente tenía una mentalidad tan pobre que seguía viviendo en tiempos muy antiguos. Así que dijo Jesús, siempre va a existir eso. Gracias al voluntariado social de las Marcas de Cristo, a los jóvenes, agradecido a las personas que donan día a día y ofrendan voluntariamente. Y seguimos con las clases del discipulado por Zoom del Ministerio Espiritual Las Marcas de Cristo que nos ven. Agradecerles a esas personas las cuales nos ven de diferentes partes del mundo. En Mateo 23:23, Jesús dijo que lo más importante es justicia, amor, misericordia, fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No lo podemos agradar sino por fe. La familia ministerial de las Marcas de Cristo, pastores, mentores, líderes, ministros, estamos para interceder con oración y ayuno, revestidos de la gracia de Dios para entrar al plano espiritual y pelear sus batallas a favor de otras personas con el poder y autoridad por el dedo de Dios. Agradecemos al apoyo de todos los encargados del equipo técnico del Ministerio Espiritual Las Marcas de Cristo. Recuerden seguirnos por el fanpage del Ministerio Espiritual Las Marcas de Cristo, el canal de YouTube del Ministerio Espiritual Las Marcas de Cristo, el Twitter del Ministerio Espiritual Las Marcas de Cristo, el TikTok del Ministerio Espiritual Las Marcas de Cristo y el Instagram del Ministerio Espiritual Las Marcas de Cristo. Denle like, suscríbanse, comenten los videos qué tema les gustaría que toquemos y no se olviden de que aquí siempre está la palabra genuina. Recordemos que tenemos que orar por el mundo, recordemos que debemos orar por la juventud que va a gobernar y en la parte de aquí abajo está el número de consejería espiritual que es el 9881-39997. El correo, el cual pueden dar sus donaciones, es ministerio.marcasdecristo7@gmail.com. Ha sido grato estar el día de hoy con ustedes. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Título, capítulo 2.